Bueno, buen día, bienvenidos a la Villa de Bari, que han ingresado por la Villa de Devoto, dos propiedades de altísimo valor patrimonial y arquitectónico, fueron adquiridas el año pasado durante la presidencia del doctor Sergio Torres, y desde entonces el objetivo ha sido transformarlo en un multiespacio. Por un lado, el asiento de dependencias judiciales. Por el otro, lo que se llama un centro de investigación, que significa que en estas casas se va a contar la historia de estas propiedades, los contextos históricos, culturales, sociales, económicos, que hicieron posible que estas piletas existieran en Mar del Plata a principios del siglo pasado, y también lo que significa el Centro de Estudios Judiciales de la provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Carlos Balmaceda, yo estoy a cargo de la Oficina de Efectos de Capacitación de Lenguaje Claro y Relievo Cultural de la Suprema Corte de Justicia, y brevemente les cuento que esta casa es del año 1908, por una se llama Villa de Bari, porque en ese momento el propietario era Teodoro de Bari, un socio de Ernesto Tonkins, que fue el Fernando el Monje, y pocos años después se lo compró la familia Devoto. La Villa de Devoto, diseñada por el arquitecto Alejandro Bustillo, familiar de los Devoto, es de 1918. En 1919 esta casa la compra la viuda de uno de los Devoto, del hermano de Bartolomé, que era el dueño de allí. Parece una serie, una miniserie, esta historia, y de eso surge, de otras cosas, algunos replanteos de las viviendas, como por ejemplo esta conexión, que conecta las dos villas, porque vivían, y hay otra conexión en la Villa de Bari a la zona de los servicios, cocina y demás, que en algún otro momento no necesitaban. Este lugar, como bien decía, ha sido elegido para desarrollar actividades de capacitación, y hoy piensa una serie de charlas, conferencias, talleres en particular, porque está enfocada a el lenguaje claro en el Poder Judicial. Para organizarlo, la Suprema Corte de Justicia, a través del Instituto de Estudios Judiciales, ha desarrollado un programa muy rico, muy variado, que apunta no solo a la capacitación teórica, sino también a la divulgación de la experiencia práctica, junto con el Observatorio de Lenguaje Claro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Pero también decirle que esta acción se conjuga con otras acciones muy importantes que viene desarrollando la Suprema Corte de Justicia, lo que implica la difusión y la importancia y la capacitación en cuestiones de lenguaje claro. En lugar de dos, uno de los grandes temas, uno de sus impulsores y uno de quienes más alienta y estimula el desarrollo del lenguaje claro en el ámbito del Poder Judicial, va a ser quien hoy esté inaugurando esta jornada, que es el doctor Sergio Torres, que junto a la doctora Fernández va a presentar el libro El lenguaje claro y el Poder Judicial. Así que bueno, le damos la bienvenida, el agradecimiento de que estén aquí, queremos que gocen tanto lo que implica el curso, el ciclo de talleres, como del ambiente en el cual se desarrolla, que también cuenta su historia tan dinámica como el lenguaje mismo. Así que, además de dar la bienvenida, le vamos a pedir a la doctora Silvana Ballarín, que es la directora del Observatorio de Lenguaje Claro de la Facultad de Derecho, para que nos diga unas palabras. Por supuesto, agradecer la presencia de autoridades, académicos, de universidades y centros académicos que se dedican tanto a la cuestión del lenguaje claro como al derecho, que están acompañándonos. Y recibimos también a Marina Sánchez Ferrero, decana de Derecho, también presidenta del Grupo de Grandes, decana de Derecho. Así que bueno, muchas gracias, doctora Ballarín, para Bueno, muchas gracias a todos los que se han acercado a esta apertura de estas jornadas que para nosotros son tan importantes, con la presencia del ministro Torres, de nuestra querida Silvia Fernández, para dar comienzo a este curso que fue coorganizado por la Suprema Corte a través de la oficina que dirige el profesor Balmaceda, de proyectos y capacitación en lenguaje claro, y del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte. Por otro lado, el Observatorio del Lenguaje Claro de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Derecho. Les agradezco a todas las autoridades de la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad FASTA, Universidad Atlántida,
y a mis queridos ex compañeros del Poder Judicial y abogados, y bueno, y a la Cámara, que ha venido casi en pleno a acompañarnos, a la Cámara Civil y Comercial. Yo les quería decir muy brevemente por qué se creó este observatorio de lenguaje claro en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, el observatorio, como la Suprema Corte de Justicia, y muchas otras organizaciones públicas y privadas de la Argentina y de otros países, formamos parte de una red panhispánica de lenguaje claro que, bajo la dirección del presidente de la Real Academia Española, que casualmente creo que prorroga esta obra del doctor Torres, y la idea, claro, es este derecho a comprender de los ciudadanos y también derecho a ser comprendidos. Pero el observatorio de la Facultad de Derecho, cuando lo conversábamos en las primeras reuniones con el doctor Lorenzo, tenía una idea de volcarse a digamos, a un derecho reforzado hacia las personas en condición de vulnerabilidad. Por eso tanta presencia también de juezas de familia, de personas bueno, que están día a día con los temas de niñas, niños, adolescentes, pero también personas con limitación de capacidad, adultos mayores, personas que por ahí no son hispanohablantes y son miembros de minorías, de otros extranjeros o de otras comunidades que no hablan nuestro idioma. Entonces ahí reforzar la idea del lenguaje claro, de comprender y de ser comprendido. Esta es la idea de este curso que hemos coorganizado y que va a comenzar con esta presentación de esta obra del ministro Torres, en la que también participan la doctora Fernández y muchas otras personas. Pero yo quería, antes de dejarlo con Silvia y con el ministro Torres, comentarles que la idea del observatorio, porque es la primera vez, la Corte no necesita presentación, pero el observatorio sí es una entidad nueva, ¿no? Y la idea del observatorio nace a partir de esta misma idea de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que en su estatuto dice, en el primer artículo ya habla de democratizar el conocimiento y evitar prácticas autoritarias. Creo que una de las prácticas más autoritarias es hablar en un idioma que nadie entiende y que muchas veces lo hemos hecho los abogados, sea como abogados de parte o como jueces, y esto es reaprender un montón de cosas que teníamos mal aprendidas y entre todos tratar de buscar mejores herramientas. Ese es el propósito del observatorio, al cual están todos invitados, también las otras casas de altos estudios de Mar del Plata, cuyas principales autoridades también están acá y agradecemos a todos. Así que bueno, los dejamos entonces con la presentación del libro y también con la conferencia del doctor Torres. El próximo encuentro tendremos las conferencias de otras dos maestras, una que es Aida Kemelmacher, que en este ámbito no requiere presentación porque todos la conocemos, y la otra maestra de la lingüística es la doctora Alicia Zorrilla, presidenta de la Academia Argentina de Letras. Y luego un plantel de profesores organizamos clases taller para así completar este primer curso sobre el lenguaje claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todas las personas aquí conocidas y queridas que están presentes. Gracias por acompañarnos en este momento, en esta celebración, que como bien dice Silvana, es una celebración que nuclea a muchos organismos realmente preocupados por el ejercicio del derecho a la ciudadanía de cada una de las personas que asisten diariamente al servicio de justicia que intentamos brindar. Y en ese contexto quiero, por supuesto, agradecer muy especialmente a la presencia del doctor Torres aquí inaugurando este curso. Quiero doblemente agradecerle también al doctor su generosidad en haberme, en lo personal, invitado a participar de esta construcción colectiva que ha sido este libro, que, bueno, por el camino que se recorrió, doy fe de que ha sido realmente una obra gestada desde un valor agregado que es el poder hablar cada quien que aporta su granito de arena allí de experiencias que se transitan en la mejora continua de este servicio de justicia. Y, por supuesto, a mi querida Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que absolutamente siempre está dispuesta y abierta a brindar estos espacios y acompañar e impulsar este tipo de propuestas.
De modo que, bueno, dicho esto, me toca una tarea un poco compleja, que es, por lo pronto, estar sentada al lado de un ministro de la Suprema Corte de Justicia, y como es el doctor Torres, que afortunadamente es muy llano y, bueno, te hace sentir cómoda. Pero bueno, tengo que tomar el coraje de presentar lo que él dirigió. Así que esto es un doble riesgo, primero por las cosas que puedo llegar a decir, y en segundo lugar por haber logrado o no, ustedes lo dirán o él me retará al finalizar, exponer las líneas principales de esta obra, ¿no? Que es un poco lo que traigo para compartirles aquí. La obra se titula El lenguaje claro en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Yo voy a hacer simplemente unos lineamientos generales porque el protagonista de este encuentro hoy aquí es el doctor Torres y de quien vamos a aprender. Bueno, un poco ¿cuál ha sido el propósito o el objetivo que tiene esta obra? Bueno, tiene que ver con exponer las principales experiencias que se han transitado hasta el presente en el uso del lenguaje claro en la provincia de Buenos Aires, remarcar aquellos puntos fundamentales que tenemos que tener siempre presentes como directrices a señalar y a profundizar, digamos, esta idea de la mejora continua, ¿no? Y luego, por otro lado, compartir y de alguna manera comprometernos, cada uno y cada una de todos nosotros, a nuevos cursos de acción que de alguna manera profundicen el camino que se emprendió. Y en realidad, bueno, uno puede decir, ¿por qué el lenguaje claro debiera ser o es una ocupación y una preocupación permanente de un superior tribunal de justicia? Y debo decir específicamente de un ministro específico de la Suprema Corte de Justicia que ha trabajado y viene batallando con esta cuestión hace mucho tiempo. Bueno, la respuesta a esto en realidad yo la encontré y creo que cuando cada uno acceda al libro lo va a poder encontrar un poco en la presentación que hace el doctor Torres de su obra, más allá de narrar la secuencia de adhesión a la red de lenguaje claro y a la red panhispánica y demás. Pero un poco él dice la legitimidad de la judicatura, es decir, cita acá una conclusión de la 18 Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en Asunción. Y fíjense esto, ¿no? La legitimidad de la judicatura está ligada a la claridad y a la calidad de las resoluciones judiciales, y esto constituye lo que es el núcleo del verdadero derecho fundamental del debido proceso. La verdad que de un tiempo a esta parte no lo habíamos quizás pensado de esta manera, y me parece que esto, digamos, encolumnar al lenguaje claro como una estructura, como un ancla troncal del debido proceso, es una concepción sumamente reforzada porque ya es una garantía judicial y es un derecho fundamental. Como dice el doctor Torres, es nuestro deber como integrantes de los poderes judiciales insistir en cumplir con la responsabilidad que significa promover una comunicación clara y transparente desde el Estado y hacia la ciudadanía. Bueno, aquí yo presento una breve estructura, son 8 capítulos que componen esta obra, una presentación inicial del doctor Torres, un prólogo que presenta a la obra, y tenemos, como ustedes van a ver allí, en los diferentes capítulos, que ahora les voy a contar muy brevemente cada uno de ellos. La presentación la hace, por supuesto, en el capítulo inaugural el doctor Torres con el lenguaje claro y el servicio de justicia. Ahora voy a hacer una mención a esto del servicio. En el capítulo siguiente, junto con Esteban Escaratulia, colaboran con el aporte de prácticas judiciales concretas que materializan el lenguaje claro. Luego sigue un tercer aporte de Hernán Chinelli, un cuarto aporte que ustedes lean eso, porque yo no lo voy a repetir, porque es imposible al lenguaje, a nuestra alfabetización. Pero ustedes dirán, ¿qué escribió este muchacho cuando escribió eso? No, estaba en sus cabales, creo yo por lo menos, y ahora vamos a ver qué quiso decir con esto, ¿no? Y luego tenemos un siguiente aporte, que en este caso me tocó construir, que tiene que ver con las notificaciones y comunicaciones a personas en situación de vulnerabilidad. Luego tenemos, por el contrario, otro universo en situación de vulnerabilidad, como es la perspectiva de infancia, como es hablar el lenguaje claro con la infancia y las adolescencias. ¿Qué pasa con las personas que trabajan, que también son un colectivo vulnerable, las que se enfrentan diariamente en los juzgados laborales? Y bueno, por último, un cierre de juez de garantía Jorge López, que tiene que ver con la administración clara en el servicio, con el lenguaje claro en el servicio de justicia. Quiero remarcar del primer capítulo, del capítulo del doctor Torres, su título, un término que no es menor, y que es que él habla del lenguaje claro y el servicio de justicia. No suele, corríjame si me equivoco, pero no suele hacer
tanta referencia al poder judicial, sino al ámbito judicial y al servicio de justicia. Y me parece que justamente hablando del significado del lenguaje, esto es crucial, porque realmente si nos damos cuenta, nos está diciendo permanentemente que lo que estamos brindando al querer mejorar nuestras prácticas comunicacionales con la ciudadanía tiene que ver con mejorar ese servicio, ¿no? Entendida nuestra función no como el ejercicio de un poder del Estado, que también la palabra poder frente al ciudadano tiene como otra connotación jerárquica que él corre desde este lugar, ¿no? Entonces, bueno, él nos va a explicar, y lo va a hacer él, no lo voy a hacer yo, en la tarde de hoy, cómo ha sido la evolución en la implementación del lenguaje claro, particularmente en el ámbito de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, pero me gustó esto que él señala, el lenguaje como una herramienta primordial de construcción de la realidad social, algo que no siempre nos damos cuenta, algo común de todos, no privativo, no somos unos otros quienes pertenecemos al servicio de justicia, debe ser hoy nuestro punto de encuentro con la comunidad. Y por ser este punto de encuentro puede ser justamente o un puente que nos tienda eso o una barrera, ¿no? Algo que dice, bueno, no, vos acá y yo acá porque yo tengo el saber técnico a través del cual te resuelvo, que de alguna manera podría llegar a acercar o separar a los jueces y las juezas de la comunidad a la que sirven, ¿no? Nuevamente esta idea del servicio de justicia. Bueno, nos brinda varios aportes, el lenguaje claro profundiza, democratiza, da mayor eficiencia, reduce costos, es más fácil entender lo que es claro y que yo no tengo que recurrir a otro para que me lo explique y que me traduzca este idioma que no comprendo, legitima, aporta a la confianza tan denostada de la ciudadanía respecto del servicio de justicia actualmente, que esto es algo de público y notorio y que tenemos la obligación como miembros de ella de poder mejorar y de poder cambiar, ¿no? Y por supuesto facilita la solución o la prevención de los conflictos, porque no es lo mismo trabajar desde la autocomposición, sobre todo quienes trabajamos en el área de familia y demás lo sabemos, del convencimiento de lo que se resuelve y no de algo que te imponen, ¿no? Sino algo que tiene que realmente convencer. Luego, como les decía, acompañado el doctor Torres por Esteban Escaratulia, brindan ciertas pautas que no se las voy a comentar, los invito y les dejo nada más la inquietud para que lean este libro que es amenísimo, es cortito y se lee realmente así, rapidísimo. Cuestiones que tienen que ver con aportes a la comunicación, cuestiones que tienen que ver con aportes al entorno, porque no es solamente el lenguaje que hablo, el lenguaje es también actitudinal, es gestual. Entonces, ¿qué barreras físicas pongo? ¿Qué barreras actitudinales despliego frente a la persona que se está acercando y que quiere comprender lo que yo estoy queriendo transmitirle? Cuestiones de comprensión, ¿alcanza solamente con que yo hable claro o tengo que verificar que realmente se comprendió? Tengo que hacer este feedback y esta devolución. Y cuestiones relacionadas justamente con la accesibilidad, sobre todo hablando de colectivos vulnerables. En el siguiente capítulo, en el capítulo 3, aquí este juez que habla en este capítulo expone su experiencia en el juzgado correccional de San Isidro y cómo ellos a partir del lenguaje claro, del manual del lenguaje claro elaborado por la Suprema Corte, pudieron esto de modificar los modelos, ¿no? No, que decimos, hay un modelo de esto que lo usamos siempre. Bueno, vamos a cambiar estos modelos, incluso él aporta un anexo, ¿no? Con gran cantidad de modelos, y bueno, y pone algunas cuestiones que son como muy gráficas, ¿no? Y él trabaja en el ámbito penal y entonces dice, un femenino y una masculina. En el día tanto, a las 23 horas, un masculino, no, un hombre, y una femenina que no se identificó, una mujer. O sea, ¿por qué este lenguaje que de alguna manera estereotipa también, ¿no? Entonces, bueno, él dice, bueno, algunas que no, y sobre todo empleemos esto del lenguaje no sexista, ¿no? O el lenguaje neutral al género. Bueno, acá esta incógnita que propone el doctor Rodrigo Bionda, después, por suerte, porque yo dije, ¿qué digo de este capítulo? Por suerte, él explica y dice que en realidad con esto hace referencia a los mensajes encriptados que se enviaban durante la Guerra Mundial y cómo los nazis habían creado un sistema encriptado a través del cual transmitían información confidencial. Y entonces, cómo esto, bueno, los británicos contratan a un matemático, un científico y demás, y desencriptan esa información. Y bueno, eso es lo que
un poco tiene que hacer la ciudadanía que nos lee o nos escucha a nosotros, desencriptar cosas que no entienden nada, tal como al menos a mí me pasó cuando leí eso, ¿no? Entonces, bueno, él incluso nos ofrece, por ejemplo, ahí se los traje simplemente como muestra, un pantallazo, un mandamiento de ejecución y embargo. Mirá si hay cosas fuertes o violentas en algún punto. Y como él invita, ¿no?, a la persona y le dice, mira, si crees que debes esto, acércate acá porque tenés tantos días para presentarte con un abogado. Bueno, modelos que brinda. Bueno, aquí voy a ser muy breve porque tiene que ver con la cuestión que yo trabajé en la obra y que no me quiero spoilear, como se dice en la tele, de lo que vamos a aportar con el doctor Chiesa en una futura presentación, pero básicamente tuvo que ver con una propuesta inicial que trabajamos desde un grupo de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata sobre discapacidad, sociedad y derechos humanos, y ahí un día en esas cosas un poco más delirantes dijimos, ¿por qué no pensar en cómo planear y diseñar cédulas y notificaciones accesibles a personas con discapacidad, que era nuestro universo, ¿no? Eso se presentó a la Suprema Corte lo acogió favorablemente y desde el primer día sin ningún cuestionamiento e incluso lo mejoró, porque en realidad extendió esta propuesta a un modelo de notificación no solamente para personas con discapacidad, sino también a niños, niñas y adolescentes, a personas adultas mayores, es decir, ampliando el universo de esta vulnerabilidad y que tiene que ver con esta prueba piloto que se comenzó a implementar en algunos juzgados, que está prorrogada, fue prorrogada por una resolución posterior y que actualmente entonces se encontraría vigente. Y que tiene que ver con, después yo les voy a compartir los modelos y demás, pero quiero ser muy breve, tiene que ver con decir información clara, precisa y accesible. Y tenemos recursos, miles, recursos, desde lo escrito, usar tamaño de letra más grande, usar negritas, acompañar por sistemas digitalizados, por audio. Bueno, esto le encanta al doctor Colavita, toda esta cuestión que obviamente le preocupa y le ocupa mucho. Y bueno, entonces esta prueba piloto dice, tengo una cédula tradicional, que es la que tengo que entregar al oficial notificador, porque si no, el oficial no me va a cumplir la diligencia, porque me dice, no, le falta la copia, no, le falta la cédula, y luego el formato accesible, que es el que se entrega a la persona, ¿no? Y a quien además se la invita para que concurra al tener cualquier tipo de dudas al respecto. Bueno, ya promediando el final, aquí la siguiente autora describe su labor en su trabajo en el juzgado de responsabilidad penal juvenil, y claro, ella dice, mi universo son adolescentes que con suerte terminaron un segundo año de secundaria, pero la verdad la mayor parte en la primaria. Entonces, ¿qué va a entender de las sanciones y de los abordajes que yo puedo plantear acá, ¿no? Entonces, bueno, ella cuenta cómo diseñaron un montón de cuestiones relacionadas con mensajería, relacionadas con redes sociales, hacia la comunidad, con videos explicativos de lo que es una audiencia para que el adolescente lo lea y se prepare, es decir, aporta un montón de cuestiones que tienen que ver con el diseño de protocolos específicos a través de los cuales se acercan a esta ciudadanía que es este universo tan específico. Y luego aquí las personas que trabajan, trabajadores, claramente, en situación de vulnerabilidad, ¿por qué? O porque son vulnerables que trabajan, por ejemplo, por género, edad, etcétera, o porque el trabajo en el cual prestan funciones los pone en una situación de vulnerabilidad, trabajos riesgosos, ¿no?, trabajos nocturnos y demás, o porque el trabajo puede no ser un contexto vulnerable, pero esa persona vive en contextos vulnerables de violencia doméstica, de ausencia de medios económicos y demás, con lo cual hay una vulnerabilidad que rodea y que de alguna manera necesita este aporte especial y específico en materia de lenguaje claro. Bueno, y por último, aquí alguien que nos cuenta que se animó a decir modificar todo lo que tiene que ver con la comunicación en su juzgado, en el juzgado a su cargo, cómo ellos modificaron 680 y pico de modelos que utilizaban habitualmente, porque ellos conciben al lenguaje claro como un derecho humano, ¿no? Y cómo este lenguaje claro como derecho humano tiene que ser parte de estas garantías procesales de las cuales nos hablaba el doctor Torres en su comienzo. Entonces, bueno, aporta también en los anexos, modelos, fichas y demás, que nos permiten de alguna manera comprender
cómo todos y todas nosotros podemos mejorar estos diseños a los que estamos tan habituados y perpetuados en el tiempo a mantener. Así que bueno, nada más que esto, algunas, podríamos decir conclusiones, pero no me gusta, sino que en realidad algunas cuestiones provisorias o abiertas para seguir pensando, nunca finales. Y para esto, bueno, recordé un libro que en su momento me acercó la doctora Rotonda, de Abiyaí Margarit, y que había sido obligado, o Ballarín, una de las dos está comprometida en esta cuestión, todas son culpables de esto, que se llama La Sociedad Decente. Es un libro que me encantó y a veces soy como muy reiterativa con él, pero porque me parece que es una verdadera perla. Y él dice, ¿qué es una sociedad decente? Distingo una sociedad decente y una sociedad civilizada. Una sociedad civilizada es aquella cuyos miembros no se humillan unos a otros, mientras que una sociedad decente es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas. Y me parece que un poco acá está la clave en esto de decir que el lenguaje es también responsable como servicio de justicia que nos insiste y nos machaca la cabeza el doctor Torres acá, tiene que ser una herramienta de participación y de inclusión democrática y no un mecanismo de opresión, de subordinación, de exclusión de las personas. En definitiva, el doctor Torres concluye utilizar un lenguaje sencillo, igualarnos con la palabra, desmantelar distancias y generar confianza, acercarnos a las personas con quienes compartimos el derecho impostergable a comprender que es esencial nada menos que a nuestra dignidad humana en condiciones de igualdad, inclusión y justicia. Me parece que después de esa conclusión del doctor Torres, podría solamente yo haber dicho eso y todos ustedes hubieran entendido de qué estábamos hablando. Así que bueno, muchísimas gracias, doctor. Y bueno. Bueno, Sí. hola, ¿se escucha? Pues yo hablo bajo y sin micrófono, vamos a hablar. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Gracias, gracias a las autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Mar del Plata. Gracias a las autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Necochea, Carlos, Laura, que nos acompañan, que se han venido hasta aquí. A todos los colegas, no los podemos nombrar a todos, las autoridades académicas. Nada, la verdad que para mí es un profundo orgullo, es un gusto estar aquí para charlar de estos temas, pero también es una excusa para vernos, para encontrarnos. Todas estas cuestiones han adquirido valor a partir de la pandemia, algo que era muy obvio y tan por conocido dejábamos de darle valor, tenerlo en cuenta. Hoy tiene otra dimensión, así que estoy muy feliz por ello. Dos palabras iniciales del libro. Ya lo presentó Silvia, no hay que agregarle nada. Sí me parece que hay que mencionar dos o tres aspectos. Uno, que hay colegas de los fueros penal, civil y laboral, que están representados 6 departamentos judiciales, que es una obra colectiva, Silvia recién lo dijo, pero tiene un valor. El valor de lo colectivo es el valor de la comunidad, es el valor de sumarse a un proyecto, sumarse con otras personas, respetar a las otras personas cumpliendo los plazos, porque si uno no cumple, la obra no se terminaba. Es mostrar, en definitiva, a través de experiencias, lo que hay aquí son colegas de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires que nos mostraron, cuentan qué es lo que hicieron en esta problemática, y en definitiva están mostrando lo que hacemos, que es en definitiva lo que creemos. Esta mirada colectiva de nuestro sistema judicial, nuestro sistema jurídico, es una continuación del Código de Procedimientos Penal de la provincia de Buenos Aires, que se ha publicado hace poquito, que yo co-dirigí, en el que trabajaron también 100, ahora de otra naturaleza,
125 autores de los 20 departamentos judiciales. Y además, viene ahora la continuidad con el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, donde también están representados todos los departamentos judiciales, y es una obra colectiva provincial y, bueno, nuevamente, otra vez, el valor del trabajo en comunidad. El lenguaje claro nace en los 70, en Inglaterra, cuando dos ancianas, por no poder entender cómo llenar un formulario para pedir un subsidio de gas, mueren de frío durante el invierno. A partir de ahí se generó todo un gran movimiento, nació, como dije, primero en Inglaterra y después se fue repitiendo y multiplicando y replicando en otros lugares del país, del mundo. Y claro, el lenguaje claro no es solamente un tema jurídico. Yo aquí anoté en medicina, por ejemplo, los consentimientos informados son en lenguaje claro, las pólizas de seguro, los contratos, las garantías. Es decir, hay un montón digamos, de mecanismos por los cuales nosotros nos comunicamos, o adherimos a determinadas prácticas, fórmulas, que tienen que estar realizadas necesariamente en un lenguaje claro y accesible. También en el ámbito administrativo, esto debe cumplirse. Ahora vamos a mencionar que nosotros tenemos una ley de lenguaje claro en la provincia, la gente lo sabe, pero un fallo reciente que tiene pocas semanas, una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia que declaró en el ámbito administrativo la inconstitucionalidad de una fórmula administrativa en la que la inspectora, textual, empleó un lenguaje tan poco claro que llevó a que sus mensajes no fueran comprensibles. Esa falta de claridad estuvo dada, por un lado, por el uso de un lenguaje técnico sin explicación, el empleo de fórmulas rituales. Por el otro lado, la falta de claridad se presentó también porque la inspectora no tuvo en cuenta que las decisiones administrativas tienen como destinatario un público general, que no emplea el lenguaje técnico de la administración de manera constante. Debido a esa falta de claridad del mensaje, la sentencia concluyó que se afectó gravemente el debido proceso, recién, por lo que anuló el proceso y ordenó que se rehaga transmitiendo información en forma clara, sin usar lenguaje técnico, sin respectiva actualización y sin fórmulas rituales para transmitir con precisión y de forma directa la decisión de la autoridad administrativa. Esto es en el ámbito administrativo. También esto funciona con respecto a las leyes. Las leyes también son un ámbito de lenguaje donde funciona el lenguaje claro. Y eso es nuevo, no es nuevo. Eso es algo que tiene muchos años. De hecho, en el siglo XVI, César Bonesana, marqués de Beccaria, en su obra de los delitos y las penas, que todos en un momento en la facu la tuvimos que leer, señalaba que era un mal la interpretación de las leyes, bla, bla, y lo será aún mayor cuando las leyes estén escritas en una lengua extraña para el pueblo que lo ponga en la dependencia de algunos pocos. También Erasmo de Rotterdam hablaba, en el siglo XVIII, de la necesidad de que las leyes que rigen una ciudad o un reino sean claras y bien conocidas por el pueblo. Lo dijo también Montesquieu, quien en El espíritu y las leyes hablaba de que el estilo de las leyes ha de ser sencillo, la expresión directa se entiende siempre mejor que la expresión redundante. Jeremías Bentham dijo: el fin de la ley es dirigir la conducta de los ciudadanos. Dos cosas son necesarias para el cumplimiento de este fin: que la ley sea clara, es decir, que ofrezca a la mente una idea que represente exactamente la voluntad del legislador, y que la ley sea concisa, con el fin de que se fije fácilmente en la memoria. Claridad y brevedad, he aquí las dos cualidades esenciales. Esto tiene que ver con la mirada del lenguaje claro, una mirada histórica, quiere, pero actual, sobre las técnicas legislativas. Claro, el lenguaje funciona, y esto nos va a permitir entrar en nuestro ambiente, el ambiente judicial, funciona como comunicación o como incomunicación.
Si nosotros vamos a la Biblia y vamos al Génesis, allí se cuenta el episodio de la Torre de Babel. Y en ese cuento, en ese relato, en realidad, Dios castiga al hombre por la soberbia. ¿Y cómo los castiga? Podría haber castigado de muchas cosas. Podría haber castigado tirándole un rayo, con un terremoto, no sé, Dios puede hacer lo que quiere. No, los incomunicó. Es decir, un castigo bíblico, la incomunicación. Es decir, el lenguaje es también, entonces, es un puente o es una pared. Esto parece muy obvio, pero esto generó muchos problemas a lo largo de la historia, muchas decisiones injustas a lo largo de la historia. De hecho, en 1534, Lutero, él traduce del latín medieval al alemán la Biblia para ser comprendido, y es uno de los motivos de la expulsión de la Iglesia. Fray Luis de León es condenado, Sor de Salamanca, es condenado por la Inquisición por haber traducido al español común y corriente, vulgar, se decía, la Biblia que estaba en latín. Hubo muchos años detenido. Y él tiene una frase que cuando vuelve a la facultad a dar clase, fue un montón de años de haber estado preso, dijo, como dijimos ayer, y esa fue la única referencia que hizo a todos los años de prisión. Si seguimos con la Iglesia, una breve referencia al Concilio Vaticano II. En realidad lo que hace es otra vez esta discusión entre puente y pared. Hasta ese momento todas las misas eran en latín y de espaldas a la gente. Lo que hace ahí es establecer que la misa se da en el idioma, en el lenguaje de la comunidad donde está. Ahí, de una pared se transformó en un puente. Esto parece una tontería, pero nosotros cuando vamos a ir, si ustedes viajamos a un país, no conocemos el idioma, vemos una persona que es igual a nosotros, es un extraterrestre, y nos habla, y nosotros no tenemos una palabra de lo que está diciendo. Es decir, hay una pared transparente pero infranqueable. Y ahí hay una incomunicación absoluta. En el ámbito doctrinario y académico, hay una pulsión, hay una tendencia por hacer creer que cuanto más incomprensible es el discurso, más notable es el autor. Somos dados en el ámbito académico a los neologismos y terminamos transformando la ciencia solamente en una herramienta para iniciados. De hecho, en su momento, Fernando Sabater hablaba de la pedagogía moderna, y él decía que hablaban de microsecuenciación curricular, que es el currículum, o hablaban de segmento de ocio, que es el recreo. Esas dos palabras, esas dos frases, en sí no significan nada. Cuando uno usa únicamente esas palabras, lo que hace es alejar a la ciencia de su comprensión. Y también nos pasa en el ámbito universitario, en el ámbito de formación. Nosotros, yo les digo a mis alumnos siempre en la facu que la facu le da como gratis un metalenguaje, les da un idioma adicional en el que uno entra hablando normal y sale hablando como un abogado. Entonces, esto pasa todo el tiempo. Yo en su momento presenté en su momento un proyecto de ley, viejos 90, los lejanos 90, en el que se les facultaba, se generaba un cambio reglamentario en el Código de Procedimientos que prohibía que los jueces tuvieran comunicación con la comunidad. Ese todavía está en los reglamentos de la Justicia Nacional Criminal, está. Y permitía que los jueces, en algunos casos de causa de trascendencia, un motivo institucional y demás, pudieran dar pequeños comunicados breves para evitar, digamos, las malas interpretaciones, y que tenían que estar hechos en un lenguaje claro.
esto estamos hablando de los lejanos 90. Yo después lo hice nuevamente en un artículo en el 2011, donde hablé del lenguaje democrático, porque en definitiva se trata de esto, de democratizar el lenguaje. Y en el ámbito judicial nosotros hemos tenido transformaciones, hemos tenido cambios, algunos más visibles que otros, algunos más explícitos y otros no tanto, pero el juicio oral en el ámbito penal generó un cambio. Nosotros, sin darnos cuenta, fuimos mutando y le empezamos a hablar, en lugar de hablarle a abogados, tuvimos que empezar a hablarle a la gente. Lo mismo pasa con el juicio por jurados, que no solamente, digamos, los no abogados funcionaban como testigos o como imputados, sino que además se transformaron en jueces. Entonces, nosotros empezamos a hacer una transformación. Si esa transformación está completa, no lo está. Sí se han sumado el fuero de familia, por la responsabilidad penal juvenil. Hay un montón de ámbitos de comunicación directo con la comunidad que uno naturalmente tiende a hablar en un lenguaje no judicial o en este no metalenguaje. Pero sí tenemos un tema pendiente con, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los testigos. Por poner un ejemplo, en realidad se amplía toda la prueba y demás, pero los testigos, cada persona es una persona individual y declara como sabe hablar. Y lo que hacemos nosotros, los espectadores judiciales, lo que hace el chico que toma la declaración, lo que hacemos nosotros todo el tiempo, es transformarla a nuestro idioma. Ninguna persona se constituye en un lugar. La gente va a un lugar. ¿Sí? Entonces nosotros lo que hacemos es, con esa traducción, fíjense los jueces de tribunal oral, cuando nosotros leemos las testimoniales, están todas escritas en nuestro lenguaje. Cuando la persona que declaró claramente no declaró de esa forma. Cuando la lee dice, sí, bueno, cree entender que más o menos es lo que dijo y la firma, pero no mucho más que eso. Entonces, ahí nosotros tenemos una homogeneización de las soluciones y se pierde la espontaneidad, se pierde bueno, toda la dinámica que tiene que ver con la oralidad. Esta oralidad actuada que nosotros generamos, pero no una declaración finalmente oral, después se vuelca al papel. Cuando se vuelca al papel, se vuelca algo distinto de lo que se dijo. Pues si no, parecería que todos los testigos nuestros en Argentina, todos hablan como abogados. Es interesante mencionar que el primer avance genuino en materia de lenguaje claro se dio en nuestro país en el segundo Congreso argentino de la magistratura, pero que no fue presentado por los jueces, fue presentado por los funcionarios. Hubo muchos secretarios, creo que fueron, si tengo el número por acá, 500 secretarios en todo el país que presentaron una propuesta pidiendo que los jueces redacten las sentencias en un lenguaje claro. Yo me acuerdo que cuando era pinche, tuve que pedir una licencia al secretario que tenía en ese momento para que el otro día tenía que dar un examen. Entonces, pedí la licencia, vieron que atrás se le pone, el secretario pone la consigna, estoy de acuerdo, y después les concede. Esto es de mero trámite. Pues no, mi secretario me puso, no trepido en propiciar su homologue lo impetrado. Y yo me dijo que no. Lo primero que pensé, pues, yo esperaba, como se pide, nada, ok. Tuve que ir a buscar las 4 palabras y me di cuenta que me había dicho que sí. ¿Sí? Esto porque nosotros hablamos distinto a lo que escribimos. Nosotros tenemos abogados, nosotros no hablamos de hojas, hablamos de fojas. ¿Por qué?
En realidad, todos nuestros códigos vienen antecedente del sistema continental europeo, en el ámbito penal viene de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española de 1808, en el que a su vez viene de antiguo, en el que es tan antiguo que no existía la H. Entonces, cuando los jueces resolvemos, fallamos. Les parece que estamos avisando que nos vamos a equivocar. En realidad, hallo culpable o inocente. Nosotros resolvemos otra cosa. Escribimos. Sobre eso hay infinidad de ejemplos. Para un rato y reírnos un rato todos de nosotros mismos, en realidad, porque nosotros salimos y hablamos de fallos. Hay una breve historia simpática, yo la pongo en el libro. Una vez estábamos hablando, hace unos años, en Necochea, casualmente, del lenguaje claro. Cuando terminó la actividad, se me acercó una colega y me contó que ella tenía se acordó, con el motivo de la charla, se acordó de un cuento de un colega que recibió una señora que tenía problemas de familia, bueno, un tema de familia, un tema de alimentos. ¿No? La señora le contó al abogado, le relató todo el episodio, y en un momento el abogado la escucha, la señora termina su relato, el abogado le dice, bueno, señora, mira, recuerdo que usted me acaba de contar y acabo de escuchar, nos parece que la única solución que hay es ejecutar a su marido. Y la señora dijo, la señora dijo, y esto es lo mejor de todo, la señora dijo, no será mucho. No le pareció mal. No. Excesivo. Le pareció excesivo. Pero parece que los problemas, digamos, patrimoniales que había eran medio profundos. Esto es simplemente simpática, pero para contar el divorcio que hay de cuando nosotros hablamos, escribimos y la gente que no es abogada nos escucha. Porque nosotros, ¿a quién le hablamos? Nosotros cuando resolvemos sobre la vida, sobre la libertad, sobre la propiedad, sobre la familia, sobre el comercio. Nosotros afectamos la vida de las personas. Ese es nuestro trabajo. Nosotros tomamos decisiones que afectan, que impactan en la vida de las personas. Nosotros le hablamos a personas con discapacidad, le hablamos a niños, a niñas, a adolescentes, a personas mayores, a migrantes, a trabajadores, a personas en situación de vulnerabilidad, a personas con distinto nivel de instrucción, a comunidades indígenas, a víctimas, a minorías, etc. Así, nosotros le hablamos a un montón, le hablamos a la comunidad. Nosotros le hablamos a la comunidad en su diversidad. Hoy les mencionaba unas breves referencias, para no aburrir, en el ámbito legal, porque esto pareciera que esto simplemente es una idea que nosotros tenemos, que nos parece buena. Bueno, nosotros tenemos una ley, es una ley del año 20, de octubre del 20, la 15.184, que fue aprobada por unanimidad por nuestras lecturas, en la que se establece, artículo 1, la presente ley tiene por objeto garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos a comprender la información pública y a promover el uso y desarrollo de un lenguaje claro en los textos legales y formales. Es decir, esto es una obligación legal que nosotros tenemos en nuestra provincia. Se entiende por lenguaje claro, dice el artículo 2, el lenguaje basado en expresiones sencillas, con párrafos breves y sin tecnicismos innecesarios que pueda ser usado en la legislación, en las sentencias judiciales y en las comunicaciones públicas dirigidas al ciudadano. Y la ley va un poco más allá porque involucra al Poder Judicial, aunque en realidad está dirigido al ámbito administrativo. Y después trae una serie de consideraciones muy, muy interesantes. En el ámbito de la justicia federal, la organización y competencia, se establece que en las audiencias los jueces tienen que expresarse en un lenguaje claro. El anteproyecto de Código Procesal de Familia Civil y Comercial,
momento está en el Congreso. Se habla que tiene lenguaje claro y sencillo, construcción del índice de opacidad del discurso, de un código que hable en soledad de lo que otro habla como 100 años de soledad. El artículo 371 bis del Código de Procedimiento Penal, ya sabemos que es el que habla de las instrucciones al jurado. Eso tiene que ver todos los vínculos que hablamos hoy. El Código Procesal Penal de la provincia trae normas de lenguaje claro, el Código Civil y Comercial trae numerosa, la Ley de Quiebras, la Ley de Derechos del Consumidor, y tuvo un congreso sobre esto en Necochea. Hay el Código Iberoamericano, las reglas de Brasilia. Es decir, nosotros tenemos numerosísimas fórmulas que nos obligan, por el 6522, además, en el ámbito convencional, a construir fórmulas sencillas de comunicación. Tengo aquí un montón de ejemplos, no importa. Esto es para un taller, esta hoja es de un taller. Sí, nosotros en la Corte, en resoluciones donde se habla con indicaciones del ámbito de familia, nosotros pedimos especialmente que se comunique en lenguaje claro. La Corte redactó, con la colaboración de todos los operadores judiciales de la provincia, 4 guías de buenas prácticas. Una para jugar con perspectiva de género, de escucha de niños, niñas y adolescentes, juzgar en causas con personas que hay con discapacidad o para juzgar en causas donde hay personas mayores. En las 4 guías nos imponemos la obligación, primero que las guías estén redactadas en un lenguaje claro, y además que es una imposición legal, hacemos operativa la imposición legal de que nosotros nos comuniquemos en esas 4 situaciones con personas en un lenguaje claro. Esto puede parecer algo menor, pero no lo es de ninguna manera. Tal es así que la Corte, en una resolución que está saliendo en estos días, va a crear una mesa de trabajo para la redacción de una guía de buenas prácticas para jugar con lenguaje claro. Es decir, es la 5ª guía que va a salir. Esto forma parte de un esfuerzo que nosotros estamos llevando adelante con la red panhispánica del lenguaje claro, con la red argentina del lenguaje claro. Ella trabaja mucho y es nuestro representante en esas fuentes internacionales. Ya estoy en término. 2 o 3 cositas finales. Nosotros en realidad tenemos que pensar sobre los roles del Estado. El Estado nos debe dar educación, vivienda, salud, trabajo, seguridad, justicia. Y nosotros tenemos que entender que dentro de esos roles, el servicio de justicia es el más importante. Y es tan importante que es el único servicio estatal que tiene un poder entero. Todos los demás son ministerios. Ministerio de Seguridad, Ministerio de Obras, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. El único servicio que tiene un poder del Estado es el sistema de justicia. Si nosotros tenemos, y esto sí es un problema ya conceptual, sumo a decirlo recién, de cómo nosotros nos percibimos. Yo tengo un firme convencimiento, he escuchado seguramente muchas veces hablar de que nosotros damos un servicio. Un servicio, como podría ser cualquier servicio que nosotros, digamos, podemos recibir en la vida, pero que va mucho más allá. Y ese servicio, como tal, como todos los servicios, tiene que ser de calidad. Nosotros tenemos la obligación de dar un servicio de calidad o de por lo menos hacer todo el esfuerzo para que ese servicio sea de calidad. Uno de esos aspectos de la calidad institucional del servicio de justicia tiene que ver con el acceso.
tiene que ver, y en particular del tema del día, en la comunicación. Porque cuando nosotros resolvemos, hoy hablábamos que nosotros le transformamos la vida a la gente. Es realmente así. Yo soy juez hace muchos años, de 30. Y cuando nosotros resolvemos, todos hicimos muchas resoluciones, muchas sentencias. Y la pregunta es, cuando nosotros resolvemos en una sentencia, ¿a quién le hablamos? Porque según a quién le hablemos, es lo que vamos a escribir. Cuando nosotros hacemos una resolución, una sentencia, hablándole a la Cámara, escribimos de una forma. Cuando la Cámara mira a la Corte, escribe de una forma. Es decir, nosotros lo que terminamos teniendo, en realidad, y el lenguaje es quizá el ensayo perfecto para esta cuestión, es que tenemos una justicia endogámica. Nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Hablamos por nuestro idioma, nos juntamos entre nosotros, amamos los cumpleaños de nosotros, hacemos las reuniones de fin de año de nosotros. Y cuando resolvemos, nos hablamos también a nosotros. Entonces, aquí de lo que se trata, el desafío es cambiar eso, es romper esa inercia, esa dinámica. El lenguaje claro es, si se quiere, una excusa para que nosotros repensemos estos roles estatales y específicamente, cuando a nosotros nos corresponde, el servicio de justicia. Entonces nosotros tenemos, o debemos pensar, si tenemos, según mi mirada, un servicio de justicia que dé un servicio a la comunidad o que en definitiva se sirve a sí mismo. La pregunta es fácil, la respuesta no lo es. La respuesta en definitiva está en nosotros. Muchas gracias.